No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios. ¿Sabe qué es esto? Es un cheque en blanco. Imagine por un momento esta situación. Alguien pone un cheque como este delante de usted y le dice, puede llenarlo con la cantidad de dinero que quiera. Escriba la cifra que desee. 1 millón, 10 millones, 100 millones. Pero hay una condición. A cambio de ese dinero, debe entregar la vida de su hijo o de su hija. ¿Qué haría usted? Seguramente lo rompería de inmediato y lo tiraría sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay cosas en la vida que simplemente no tienen precio. La sonrisa de un hijo o el abrazo de una hija son tesoros que ninguna cantidad de dinero puede comprar. El amor y la vida están muy por encima de cualquier riqueza material. Pues bien, pensemos profundamente en esto. Un día como hoy, hace casi 2000 años, aproximadamente a esta misma hora, un padre amoroso llenó un cheque a nuestro favor. Jehová no puso ninguna cantidad de dinero. ¿Sabe qué dio a cambio? Pagó el precio más alto que existe en todo el universo, la vida de su amado hijo. Y en la línea de beneficiario, él escribió su nombre, y el mío. Ese cheque está extendido a nuestro favor, para toda la humanidad. Jehová entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, por usted y por mí, por todos nosotros. Y Cristo, de manera totalmente voluntaria, entregó su vida humana perfecta para que pudiéramos tener la maravillosa oportunidad de vivir para siempre. De esta manera tan extraordinaria, tanto Jehová como Jesús nos mostraron un amor único, incomparable, un amor que es imposible de medir. Ahora bien, ¿deberíamos dar por sentada esa inmensa muestra de amor? ¿Deberíamos pensar que es algo que no requiere nuestra atención? Por supuesto que no. El simple hecho de que usted esté aquí demuestra algo muy hermoso, que valora profundamente lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros. Jesús comprendía la importancia de que los seres humanos imperfectos recordáramos este monumental acto de amor. Por eso, mandó a sus discípulos que continuaran celebrando la Cena del Señor, o la conmemoración de su muerte. Es una ceremonia muy sencilla en su forma, pero profundamente sagrada y llena de significado en su mensaje. Jesús pidió que esto se hiciera una vez al año, precisamente para mantener vivo en nuestro corazón el recuerdo de su sacrificio. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Leamos juntos los versículos 19 y 20. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo, esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Fíjese con cuidado las palabras de Jesús al final del versículo 19. Sigan haciendo esto en memoria de mí. No era una simple sugerencia, era un mandamiento claro, directo y motivado por el amor. Obedeciendo fielmente esta instrucción de Cristo, millones de personas en todo el mundo se reúnen hoy, en este mismo día, para celebrar la Cena del Señor. Muchos se están reuniendo en salones del reino. Otros lo hacen en salones de asambleas, en hogares privados o en locales alquilados. Incluso, algunos de nuestros hermanos celebran esta ocasión especial al aire libre o hasta dentro de prisiones. Y piense en esto por un momento. En países donde nuestra obra de predicación está restringida o estrictamente proscrita por la ley, hay hermanos y hermanas que en este preciso instante están arriesgando su libertad y hasta su seguridad física para seguir esta instrucción de Jesús. Están dispuestos a pagar un precio muy alto simplemente por obedecer. Pero estoy seguro de que usted también ha hecho esfuerzos para estar aquí esta noche. Quizás tuvo que pedir permiso en el trabajo para salir a tiempo. Tal vez tuvo que hacer arreglos especiales para la familia. Quizás está luchando contra el cansancio físico, o tal vez enfrenta desafíos de salud mental o emocional. A pesar de todo eso, decidió estar presente. Queremos agradecerle profundamente que esté aquí. Su presencia demuestra que usted valora el sacrificio que Dios y Cristo han hecho a su favor. Permítame compartir con usted un dato que resulta verdaderamente impresionante.
El año pasado, 21.109.442 personas conmemoraron la Cena del Señor en todo el mundo. Más de 21 millones de personas. Esta cifra nos demuestra algo muy claro. Cada vez hay más personas de buen corazón que aprecian y valoran el inmenso sacrificio que Jehová y Jesús hicieron por nosotros. Para ayudarnos a comprender el profundo significado de esta ocasión tan especial, esta noche daremos respuesta a 4 preguntas fundamentales. Le animo a prestar mucha atención a estas respuestas, ya que nos darán razones de peso para estar agradecidos. Analizaremos lo siguiente. Primero, ¿cómo es posible que la muerte de Jesús nos dé la oportunidad de vivir para siempre? Segundo, ¿quiénes se benefician realmente de su sacrificio? Tercero, durante la conmemoración que realizaremos en unos momentos, ¿quiénes deben comer del pan y beber del vino? Y cuarto, además de estar presentes esta noche, ¿qué más podemos hacer usted y yo para demostrar nuestro profundo aprecio por lo que Dios y Cristo han hecho? Comencemos entonces con la primera gran pregunta. ¿Cómo es que la muerte de Jesús nos abre la puerta a la vida eterna? Para responder a esta importantísima primera pregunta, necesitamos comprender primero cuál era el propósito original de nuestro amoroso Padre, Jehová, para la tierra y para los seres humanos. Su propósito era hermoso y muy claro: que toda la tierra se convirtiera en un paraíso, y que Adán y Eva la llenaran de descendientes perfectos que disfrutaran plenamente de la vida para siempre. Piense en esto por un momento. Si Adán no hubiera pecado, ¿dónde estaría él hoy? Estaría aquí mismo, en la tierra, disfrutando del maravilloso propósito de Dios. Y nosotros, usted y yo, estaríamos disfrutando de esa misma vida perfecta junto a él. A veces escuchamos decir, o tal vez usted mismo haya pensado en algún momento, que Adán perdió la vida eterna. Pero le invito a reflexionar en esta pregunta lógica. ¿Puede alguien perder algo que nunca ha tenido? La realidad es que Adán nunca poseyó la vida eterna garantizada. Lo que sí tenía era la maravillosa oportunidad de vivir para siempre. Pero esa oportunidad dependía de un requisito fundamental: su obediencia a Dios. Por lo tanto, lo que Adán realmente perdió fue la perspectiva de vivir eternamente. Y fíjese en este detalle revelador. El día que él pecó y se rebeló, no cayó muerto instantáneamente, pero ese mismo día comenzó a morir. Permítame ilustrarlo con algo que usted y yo usamos todos los días: un teléfono celular. Mientras lo tenemos conectado a la corriente, cargándose, el nivel de su batería no baja, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en el exacto momento en que lo desconectamos? Poco a poco, la energía comienza a agotarse. Pasa al 80%, luego al 20%, luego al 5%. Y finalmente, la pantalla se apaga y el aparato deja de funcionar. A veces, de forma muy descriptiva, hasta decimos: «Se me murió el celular». De la misma manera, la Biblia nos enseña que Jehová es la fuente de la vida. Cuando Adán desobedeció a su Creador, trágicamente se desconectó de esa fuente vital. Perdió su conexión con la única fuerza que podía mantenerlo perfecto. Y desde ese preciso momento, su batería comenzó a agotarse. Comenzó a morir. No de golpe, pero sí de una manera progresiva, dolorosa e inevitable. Pero aquí radica el gran problema. Como consecuencia directa de la terrible decisión de Adán, todos sus descendientes, incluidos usted y yo, heredamos el pecado, la imperfección y, finalmente, la muerte. Veamos cómo lo explica claramente el apóstol Pablo. Por favor, acompáñeme en su Biblia a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Fíjese lo que dice. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así que, como si se tratara de una terrible enfermedad hereditaria, el pecado y la muerte fueron transmitidos de Adán a todos sus descendientes, a todos nosotros. Ahora bien, al pensar profundamente en esto, quizás a usted le surjan preguntas. Por un lado, la condena a Adán fue un acto de justicia perfecta. Él pecó a sabiendas y debía pagar las consecuencias. Eso tiene pleno sentido. Pero por otro lado, ¿no parecía una situación totalmente desesperanzadora que sus hijos, nietos y todos nosotros quedáramos atrapados en esta condición sin tener la culpa del error de nuestro primer padre? Además,
existía un obstáculo legal enorme ante la justicia divina. Como la vida humana que Adán perdió era perfecta, ningún descendiente imperfecto podía compensar esa pérdida para recomprar lo que se había perdido. Imagine una balanza antigua de precisión. Si en un lado de esa balanza colocamos la vida humana perfecta que Adán perdió, ¿qué tendría usted que poner exactamente del otro lado para que quedara equilibrada? Pues, tendría que poner otra vida humana perfecta, ni más ni menos. Y ese era precisamente nuestro problema. Ningún descendiente de Adán podía aportar esa vida perfecta. Entonces, la pregunta crucial para nuestra salvación es esta. ¿Habría alguna forma de que los descendientes de Adán que desearan hacer lo correcto, personas como usted, pudieran ser rescatados algún día de esa lamentable situación que heredamos sin tener la culpa? La respuesta es un rotundo sí. Y ese sí llegó gracias a las dos mayores muestras de amor que jamás se han presenciado en toda la historia del universo. La primera gran muestra de amor provino de Jehová. Él envió a su amado Hijo a la tierra. Y fíjese bien a quién envió. A su Hijo primogénito, el primero de toda la creación, a su unigénito, el único creado directamente por Él. Medite en esto por un momento. Tal como nos asegura Juan 3:16, Dios le amó tanto a usted, que estuvo dispuesto a entregar a ese Hijo único y especial. Jehová pagó a su favor el mayor precio imaginable. No existía nada más valioso que Él pudiera dar. Le entregó lo mejor que tenía, lo más precioso para su corazón. Y esto debería hacernos reflexionar en una pregunta muy personal. Al ver esto, ¿le doy yo también a Jehová lo mejor de mí? La segunda inmensa muestra de amor es la del propio Jesús. Y fíjese este detalle. Él no fue empujado por su Padre, ni actuó obligado o porque no le quedara más remedio. No. Jesús le ama tanto a usted, que entregó su vida de forma totalmente voluntaria. Esto nos enseña algo hermoso. Jehová valora profundamente los sacrificios que usted le hace de buena gana, movido por el amor. Observe por favor la imagen que tenemos en pantalla. Vea cómo la vida humana perfecta que Jesús entregó compensó con absoluta exactitud la vida que Adán había perdido. Es una equivalencia perfecta en la balanza de Dios. Una vida humana perfecta y desobediente, la de Adán, a cambio de una vida humana perfecta y obediente hasta la muerte, la de Jesús. Leamos cómo lo explica el apóstol Pablo bajo inspiración. Vayamos juntos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice así: Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. ¿Capta usted la idea central? La desobediencia de un solo hombre, Adán, lo condenó a usted al pecado y a la muerte. Pero la obediencia inquebrantable de una sola persona, Jesús, le ha dado la maravillosa oportunidad de obtener la vida eterna. Pero quizás usted se pregunte, ¿por qué tenía que morir precisamente Jesús? Después de todo, Él no había pecado. Y es cierto, Él jamás pecó, pero nosotros sí. Para decirlo de una manera sencilla, Jesús, por amor, ocupó el lugar en la muerte que usted y yo merecíamos ocupar. Permítame ilustrarlo de esta manera. Imagine por un momento que usted tuviera una deuda económica tan grande que jamás en la vida podría pagarla. Una deuda aplastante que lo perseguirá siempre, que afectará el futuro de su familia, de sus hijos, y no hay forma humana de saldarla. Pero entonces, alguien que le ama profundamente se acerca y le dice: No te preocupes, yo pagaré esa inmensa deuda por ti. Yo tomaré tu lugar para que usted sea libre. ¿Cuáles serían sus sentimientos hacia esa persona? Sentiría una gratitud profunda, ¿verdad? Y si esa persona, después de haberle salvado pagando esa enorme deuda, le pidiera un favor, algo que estuviera a su alcance hacer, ¿no lo haría usted con todo su corazón? Por supuesto que sí. Pues bien, Jesús también nos pide algo a usted y a mí. Más adelante veremos exactamente qué es. Observe por favor esta imagen. Nos conmueve hasta lo más profundo pensar que Jesús estuviera dispuesto a cambiarse por nosotros, que estuviera dispuesto a sufrir, a soportar humillación pública y finalmente, a dar su vida, todo para que usted y yo pudiéramos vivir para siempre. Pero al pensar en esa vida eterna, surgen de forma natural algunas preguntas muy importantes. ¿Dónde viviremos para siempre? ¿Será en el cielo o será aquí mismo en la tierra?
Y esto nos lleva directamente a la segunda gran pregunta que planteamos al principio. ¿Quiénes se benefician realmente del sacrificio amoroso de Jesús? Respondamos estas preguntas. La verdad es hermosa. Así como Adán tuvo la oportunidad de beneficiarse del amor de su Padre Jehová, todos nosotros podemos beneficiarnos del sacrificio amoroso que Jehová ha hecho por nosotros. Pero, como la Biblia explica claramente, hay dos esperanzas diferentes: la esperanza celestial y la esperanza terrenal. Hablemos primero de la esperanza celestial. ¿Cuántas personas irán al cielo y qué es exactamente lo que harán allí? Por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Fíjese lo que vio el apóstol Juan. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Fijémonos en los detalles lógicos y fascinantes que nos da este versículo. Primero, aquí se nos indica claramente el número limitado de estos cristianos ungidos, exactamente 144,000. Antes de seguir, por favor, tenga en mente que cuando usted escuche la palabra ungido o ungidos, usted se pregunte, ¿qué significa exactamente la palabra ungido? Verá, en los tiempos bíblicos, cuando Dios escogía a un hombre para ser rey o sacerdote, se derramaba un aceite especial sobre su cabeza. A eso se le llamaba ungir. Era la prueba de que Dios lo había elegido. Hoy en día, Jehová ya no usa aceite literal. En su lugar, usa algo infinitamente más poderoso, su Espíritu Santo. Por lo tanto, un cristiano ungido es alguien a quien Dios mismo ha elegido directamente con su Espíritu para una labor muy especial, para una asignación exclusiva: reinar en el cielo junto a Jesús. Una vez explicado ese punto, veamos el segundo punto de lo que vio el apóstol Juan. Observe que ocupan una posición real, pues están de pie nada menos que con el Rey entronizado de Jehová, el Cordero, Jesucristo. Y hay un tercer detalle muy importante. Fíjese en dónde se encuentran. El texto dice que están sobre el monte Sión. En el monte Sión terrestre estaba ubicada Jerusalén, la ciudad real del antiguo Israel. Por lo tanto, el monte Sión celestial representa la posición tan exaltada que ocupan Jesús y sus coherederos, quienes juntos constituyen la Jerusalén celestial. Para confirmar lo que harán desde esta posición tan elevada, el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, indica que ellos formarán un reino y serán sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y ellos reinarán sobre la tierra. ¿Captó usted la idea? Observe por favor la imagen en pantalla. Estos 144,000 cristianos ungidos gobernarán junto con Cristo en el reino celestial de Dios. Y fíjese el detalle más importante para nosotros: gobernarán sobre la tierra. Para entenderlo fácilmente, piense en cualquier gobierno humano de la actualidad. Todo gobierno necesita un grupo reducido de personas para dirigir el país, ¿verdad? Un país no puede tener millones de presidentes o millones de primeros ministros. Sería un caos. El gobierno necesita un número limitado de gobernantes y un número inmenso de ciudadanos. Del mismo modo, el gobierno celestial de Dios tiene un número fijo y definido de gobernantes. Jesucristo como Rey principal, acompañado por sus 144,000 cristianos coherederos. Pero ahora, hablemos de los ciudadanos de ese gobierno. Hablemos de un número que no está limitado. ¿A quiénes nos referimos? A la inmensa mayoría de los que estamos aquí esta noche. Personas como usted y como yo, que amamos a Jehová y que esperamos con ansias que Él cumpla su propósito original. Que vivamos para siempre aquí mismo, en la tierra convertida en un paraíso. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 35, versículos 5 y 6, para leer solo algunas de estas increíbles promesas. En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de alegría. Pues brotarán aguas en el desierto, y torrentes en la llanura desértica. Para quienes no conocen a Jehová, estas palabras podrían sonar a un cuento de hadas, como algo imposible. Pero para nosotros son tan reales como si ya hubieran sucedido. ¿Y por qué usted y yo podemos estar tan seguros? Porque en cierto modo, ya tuvimos un anticipo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dio muestras claras de lo que hará en el futuro a nivel mundial.
Jesús curó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y hasta resucitó a personas que habían muerto. Pero quizás alguien se pregunte, ¿por qué hizo esos milagros si, al final, esas personas volvieron a envejecer y morir? La respuesta es interesante. Lo que Jesús hizo en aquel entonces fue como el tráiler o el avance de una película. Fue una pequeña y emocionante muestra de lo que el reino de Dios hará muy pronto a gran escala en toda la tierra. Jehová y Jesús tienen el poder absoluto, y sobre todo el profundo deseo, de revertir todas y cada una de las consecuencias del pecado de Adán. La Biblia llama a este grupo de personas que vivirán para siempre en la tierra una gran muchedumbre. Una multitud tan inmensa que nadie puede contarla, compuesta por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y la maravillosa noticia es que usted puede formar parte de ella. Ahora bien, surge una pregunta muy importante en la mente de algunos. ¿Son menos valiosos para Dios los que vivirán en la tierra que los que irán al cielo? ¿Son siervos de segunda clase? Absolutamente no, ni mucho menos. Este inmenso grupo de personas que vivirá en la tierra cuenta con la aprobación total y la bendición completa de Dios. De hecho, Jehová desea profundamente que usted esté allí. Pero la pregunta más importante esta noche es, ¿desea usted formar parte de ese grupo? Observe, por favor, la imagen en pantalla. ¿Ha pensado en cómo se sentirá cuando usted por fin esté allí? Piense en esto por un momento. Imagine lo que significará su vida. Ver perfectamente sin la necesidad de usar gafas. Caminar y correr libremente sin un bastón o unas muletas. Oír cada sonido y la voz de sus seres queridos con total claridad y sin audífonos. Imagine no tener más alergias ni intolerancias alimentarias. No sufrir nunca más las terribles sombras de la depresión o la ansiedad. Y que una palabra tan temida como cáncer sea solo un recuerdo borroso del pasado, algo que ya no existe. ¿Y qué le parece la maravillosa idea de volver a ver a sus seres queridos que han muerto? De poder abrazarlos fuertemente otra vez. ¿Y qué hay de no sentir más esa presión constante y agotadora de tener que mantener a la familia, de preguntarse con angustia si el dinero llegará a fin de mes? Jehová está deseando verlo a usted viviendo en esa imagen real. Él está esperando con ansias que llegue ese momento. Absolutamente todos podemos beneficiarnos del inmenso sacrificio amoroso de Jehová y de Jesús. Todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de formar parte de la familia universal de adoradores de Dios. Pero aquí hay un detalle fundamental que necesitamos entender. Le corresponde únicamente a Jehová decidir dónde le serviremos, si será en el cielo o si será en la tierra. De hecho, nacer de nuevo, que es como la Biblia llama al proceso mediante el cual alguien es ungido o elegido por Dios para ir al cielo y reinar con Cristo, y tiene muchas similitudes con el nacimiento literal de un bebé. Piense en esto. Un niño no decide si va a nacer o no. Tampoco decide en qué familia nacerá, ni elige el país o la región donde vivirá. No escoge a sus padres. Todas esas decisiones vitales las toman sus padres. De la misma manera ocurre con la esperanza celestial. Jehová es quien escoge. Él, pensando en lo que es mejor para su propósito universal, decide por nosotros si le serviremos en el cielo o en la tierra, colocándonos exactamente en el lugar donde nuestros talentos y cualidades serán más útiles para servirle. Antes de avanzar, recapitulemos brevemente los dos grandes puntos que hemos analizado hasta aquí. Primero, vimos que, aunque por culpa del pecado de Adán, usted y yo estábamos condenados a la muerte sin ninguna salida, gracias al inmenso y amoroso sacrificio de Jesucristo, ahora tenemos la maravillosa oportunidad de obtener la vida eterna. Y segundo, hemos comprobado que podemos beneficiarnos plenamente del amor de Jehová y de Jesús, sin importar nuestra esperanza, pero hemos comprendido con claridad que le corresponde exclusivamente a nuestro Creador, y no a nosotros, tomar la amorosa decisión de dónde le serviremos mejor, si será en el cielo o si será aquí mismo en la tierra. Tener estas verdades tan claras en la mente y en el corazón nos prepara perfectamente para responder a nuestra tercera pregunta fundamental de esta noche. Una pregunta muy oportuna, ya que nos acercamos al momento de celebrar la Cena del Señor. Durante la conmemoración, ¿quiénes deben participar del pan y beber del vino? Como hemos visto hasta ahora, usted y yo nos beneficiamos inmensamente del sacrificio amoroso de Jesús. Todos lo hacemos.
tanto los que irán al cielo como los que viviremos para siempre aquí en la tierra. Sin embargo, los que abrigamos la esperanza terrenal, no participamos de los emblemas, es decir, no comemos del pan ni bebemos del vino. ¿Por qué no? Pensemos por un momento en aquella noche en la que Jesús instituyó la Cena del Señor. ¿Quiénes estaban presentes con él? Solamente sus 11 apóstoles fieles. Y fíjese este detalle fundamental. Jesús hizo con ellos un pacto para un reino celestial. Y como ya analizamos hace unos minutos, el número de personas que formarán parte de ese gobierno está limitado exactamente a 144.000 cristianos. Por lo tanto, esta noche solo deben participar del pan y del vino aquellos que forman parte del pequeño grupo que todavía queda aquí en la tierra, de esos 144.000 cristianos ungidos, que serán reyes y sacerdotes junto con Cristo en el cielo. Al escuchar esto, quizás usted se pregunte, entonces, si la inmensa mayoría de nosotros no vamos a participar, ¿por qué es tan importante asistir? Permítame ilustrarlo con un evento hermoso que todos entendemos a la perfección. Una boda. En una boda, en realidad, solo 2 personas se van a casar. Solo los novios hacen los votos matrimoniales, y solo ellos intercambian los anillos. Entonces, ¿qué hace el resto de los invitados? ¿Por qué asiste usted a una boda si no es quien se va a casar? Usted asiste porque es amigo de los novios, porque valora profundamente que ellos hayan querido compartir ese momento tan especial, y porque se siente inmensamente feliz por ellos. De la misma manera, aunque la inmensa participar de los emblemas esta noche, estamos aquí porque valoramos profundamente el sacrificio de Cristo. Y asistimos con mucho gozo, como observadores respetuosos, porque amamos a nuestros hermanos ungidos y valoramos muchísimo el papel tan importante que tendrán en el reino celestial de Dios. Ahora bien, antes de comenzar propiamente con la conmemoración y pasar los emblemas, es muy importante que respondamos 2 preguntas fundamentales. Primera pregunta sobre este tema. ¿Cómo sabe exactamente alguien si Dios lo ha escogido para vivir en el cielo? Acompáñeme, por favor, a la carta a los Romanos capítulo 8. Leamos los versículos 15 al 17. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. ¿Captó usted la idea? Es Dios mismo, de manera directa y por medio de su Espíritu Santo, quien les hace saber a estos cristianos que han sido escogidos. El Espíritu da testimonio, como acabamos de leer, de que han sido ungidos, es decir, escogidos para reinar con Cristo. Piense en esto. Es muy probable que estas personas, antes de ser ungidas, tuvieran la hermosa esperanza de vivir para siempre aquí en la tierra. Tenían muchísimas ganas de disfrutar del paraíso junto a su familia. Pero, desde el momento exacto en que reciben esa unción, todo cambia en su interior. Comprenden de forma milagrosa que todo lo que la Biblia dice sobre la vida en el cielo va dirigido específicamente a ellos. Aunque saben que la vida en la tierra convertida en un paraíso será maravillosa, la realidad es que simplemente ya no tienen esa esperanza terrenal. Su esperanza ahora es indiscutiblemente celestial. Por eso, y solo por eso, ellos sí participan de los emblemas esta noche. ¿Por qué? Porque, al igual que los apóstoles que estuvieron con Jesús, ellos han sido incluidos en ese nuevo pacto para un reino. Ahora bien, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué sucede si alguien tiene dudas sobre si forma parte de ese nuevo pacto o no? ¿Qué pasa si no tiene ese testimonio inconfundible del Espíritu Santo? Vayamos, por favor, a 1 Juan capítulo 2. Leamos primero el versículo 20. Ustedes han recibido una unción que viene del Santo, y todos ustedes tienen conocimiento. Ahora fíjese lo que añade el versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Pero la unción que viene de Él, que es verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas. Tal como les ha enseñado, manténganse en unión con Él. ¿Qué nos enseñan estos poderosos versículos?
Nos enseñan que el Espíritu Santo de Dios no deja lugar a dudas. No hay confusión posible. Jehová deja absolutamente claro a quién ha elegido. Todos los que han sido ungidos tienen ese conocimiento pleno. No necesitan que nadie más les confirme su esperanza. No necesitan que otro ser humano les diga, sí, tú eres ungido, o no, no lo eres. Esta unción o selección es verdadera, es clara, es segura y es inconfundible. Por lo tanto, la conclusión lógica es esta. Si una persona no cumple con estos requisitos bíblicos, es decir, si abriga dudas o no tiene ese testimonio claro e inconfundible del Espíritu Santo, entonces, por respeto a Dios, no debería participar de los emblemas. Y aquí hay un detalle que usted y yo debemos tener muy presente. A Jehová le desagradaría muchísimo que alguien participara de los emblemas sin haber sido ungido por su Espíritu Santo. ¿Por qué es esto tan delicado? Porque este nombramiento no depende del deseo personal o de la voluntad humana. No es algo que uno pueda decidir por sí mismo. Es un derecho sagrado que Jehová se reserva de manera exclusiva. Él es el soberano, y solo Él elige qué personas reinarán con su Hijo. Permítame ilustrarlo recordando un suceso de la antigua nación de Israel. Jehová mismo decidió a quiénes seleccionaría para servir como sacerdotes. Era su decisión, no la de los hombres. Pero déjeme recordarle lo que sucedió con un hombre llamado Coré. Él intentó actuar como sacerdote por su propia cuenta, sin haber sido elegido por Dios. Y Jehová lo castigó por esa grave presunción. De la misma manera, hoy en día a Jehová le desagradaría profundamente que alguien se presentara ante los demás como un rey y sacerdote elegido, sin que Dios mismo le hubiera otorgado ese inmenso privilegio. Pero aquí está de nuevo la buena y hermosa noticia. Como hemos visto claramente esta noche, para que usted se beneficie del sacrificio de Cristo, no es necesario que participe de los emblemas. Usted no tiene que comer del pan ni beber del vino para recibir las maravillosas bendiciones del rescate. Su esperanza terrenal es igual de valiosa, igual de real e igual de aprobada por nuestro amoroso Padre. Y hay algo más, un último pensamiento que quiero que considere profundamente. Hoy podría ser la última vez que celebremos la conmemoración. Piense en eso. Podría ser la última vez. Sabemos muy bien que el fin de este sistema de cosas en el que vivimos está sumamente cerca. Y el apóstol Pablo nos explicó que debíamos celebrar esta conmemoración hasta que Él llegue. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo llegue durante la gran tribulación y reúna por fin a todos estos elegidos, llevándolos con Él al cielo. Por lo tanto, ¿quién sabe si esta pudiera ser la última conmemoración que celebremos todos juntos aquí en la tierra? Es muy posible. Por eso, con nuestros corazones llenos de una profunda gratitud, y llegado ya el momento que tanto esperábamos, vamos a dar comienzo formal a la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, usted y yo celebraremos la conmemoración exactamente de la misma manera en que Jesús nos enseñó a hacerlo. Para quienes nos acompañan por primera vez, permítame explicarle brevemente lo que sucederá en los próximos minutos. Un hermano ofrecerá una breve oración por el pan, y luego lo haremos circular entre todos los presentes. Después, otro hermano ofrecerá una oración por el vino, y también lo pasaremos de mano en mano. Como explicamos hace unos momentos, solo participarán de estos emblemas aquellos que tienen la certeza absoluta de que Dios los ha elegido para reinar con Cristo en el cielo. Si usted tiene la hermosa esperanza de vivir en la tierra, no se preocupe. Simplemente pase el plato y la copa a la persona que está a su lado de manera respetuosa. Para comenzar, leamos juntos 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó un pan, y después de darle gracias a Dios, lo partió, y dijo: Esto representa mi cuerpo, que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Fíjese con cuidado lo que acabamos de leer. Jesús hizo una oración, y luego repartió el pan entre sus 11 apóstoles fieles. ¿Qué clase de pan usó Jesús aquella noche? Usó pan sin levadura, el mismo que tenían a mano por la cena de la Pascua. Este detalle es muy importante. En la Biblia, la levadura muchas veces simboliza el pecado y la corrupción. Por eso, este pan sin levadura representa perfectamente el cuerpo sin pecado de Jesús.
Un cuerpo leal, sin engaño, incontaminado. El pan que tenemos aquí esta noche es simplemente un símbolo de ese cuerpo perfecto que Jesús sacrificó de manera voluntaria por usted. Y fíjese en las palabras finales de Jesús. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Es un mandamiento claro motivado por el amor, y es exactamente por eso que estamos aquí esta noche. Ahora vamos a hacer lo mismo con el emblema del vino. Leamos juntos 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Después de haber cenado, también hizo lo mismo con la copa y dijo: Esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre. Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella. Como notamos en el texto, Jesús hizo una oración y luego les ofreció el vino a sus apóstoles. Él tomó vino tinto, el mismo que habían usado en la cena de la Pascua. Al igual que el pan, el vino es solo un símbolo. Este vino tinto representa su preciosa y valiosa sangre. Y fíjese el inmenso valor que tiene. La sangre de Jesús es lo que le da validez legal a ese nuevo pacto que Dios hizo con los 144.000 que reinarán con Cristo en el cielo. Además, como Jesús mismo explicó en otra ocasión, esa sangre sería derramada en beneficio de muchas personas para que sus pecados sean perdonados. Así que, al ver pasar esta copa, recuerde que simboliza esa sangre perfecta que hace posible que usted y yo tengamos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vivir para siempre. Esta noche hemos tenido el gran privilegio de celebrar juntos, un año más, la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Pero aún nos queda por responder la cuarta y última pregunta que planteamos al principio. Además de estar aquí, ¿qué más podemos hacer para demostrar nuestro profundo aprecio por lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros? ¿Recuerda las ilustraciones que usamos hace un rato? Hablamos de ser invitados a una boda. Pues bien, de la misma manera que usted no asiste a la boda de sus amigos y luego se olvida de ellos para siempre, sino que sigue cultivando esa amistad, nosotros queremos cultivar nuestra amistad con Jehová y con Jesús. También hablamos de aquel benefactor que pagó por amor nuestra deuda impagable. Con profunda gratitud, nosotros querríamos hacer cualquier cosa que esa persona nos pidiera, ¿verdad? Pues de la misma manera, queremos seguir demostrando nuestra gratitud a Jehová todos los días de nuestra vida, no solo esta noche. Gracias al sacrificio de Cristo, usted puede llegar a tener una relación hermosa y personal con Jehová. Piense en esto. Aunque somos imperfectos, el Creador del universo desea verlo a usted como su amigo. ¡Qué privilegio tan extraordinario! Usted puede hablar con Él todos los días mediante la oración, puede recibir su guía leyendo la Biblia, y puede recibir el perdón de sus pecados. Y Jehová nos da una garantía preciosa. Cuanto más se acerque usted a Él, más se acercará Él a usted. Quizás alguien piense, pero es que vivir a la altura de las normas de Dios es muy difícil. Y es cierto, en este mundo no siempre es fácil. Pero fíjese esto, Jehová mismo le ayudará. Él no lo dejará solo. Él desea que a usted le vaya bien en la vida. Y cuando usted se sienta desanimado, cuando sienta que ya no puede más, o tenga el corazón destrozado, puede hablarle con total sinceridad. Él le garantiza que lo escuchará. Por eso la clave es esta. Conozca cada día más a Jehová y a Jesús. Cuanto más los conozca, más los amará. Y cuanto más los ame, más sólida e inquebrantable será su fe. Es muy posible que la conmemoración de esta noche haya removido dentro de usted sentimientos profundos de agradecimiento. Si es así, le felicito de corazón. Esos sentimientos son hermosos y muy valiosos. Pero permítame decirle algo importante. Los sentimientos por sí solos no son suficientes. Basar nuestra fe únicamente en una emoción temporal sería como edificar una casa sobre la arena. Quizás la construyamos rápido y se vea muy bonita por fuera. Pero ¿qué pasará cuando lleguen las tormentas y los problemas de la vida? Rápidamente se vendrá abajo. Por eso, usted y yo queremos edificar nuestra fe sobre una roca sólida. ¿Cuál es esa roca? El conocimiento exacto de Dios. Conocer a fondo su personalidad, sus cualidades y sus maravillosas promesas. Por eso, le animamos de todo corazón a profundizar en su estudio de la Biblia. Si usted nos visita por primera vez, o si viene de vez en cuando pero aún no lo ha hecho, le invitamos a solicitar un curso interactivo y gratuito de la Biblia
con cualquiera de los testigos de Jehová que estamos aquí. Este curso no lo compromete a nada, y no hay ninguna presión. Simplemente es una herramienta para ayudarle a entender la palabra de Dios. Y hay algo más que fortalecerá su fe de manera poderosa: asistir regularmente a nuestras reuniones cristianas. No solo en ocasiones especiales como esta, sino todas las semanas. Le invitamos sinceramente a que nos acompañe. ¿Por qué? Porque aquí encontrará a personas que aman a Dios, personas que lo animarán, que lo fortalecerán cuando se sienta débil, y que se alegrarán con usted en los buenos momentos. La verdad es que, cuando uno se detiene a pensar en todo lo que Jehová y Jesús han hecho a nuestro favor, es imposible no sentir lo mismo que sintió el apóstol Pablo. Acompáñame, por favor, a leer nuestra última cita bíblica, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado: que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto. Y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Notó las palabras de Pablo? El amor del Cristo nos obliga. No estamos obligados por una regla fría. Es el inmenso amor que nos mostraron lo que nos motiva, lo que nos impulsa y lo que nos mueve a actuar. Sí, queridos hermanos y amigos, literalmente le debemos la vida a Jehová y a Jesús. Todo lo que somos y toda esperanza que tenemos de un futuro mejor, se lo debemos a ellos. ¿Y qué nos piden a cambio? No nos piden sacrificios imposibles, simplemente nos piden que los amemos y que los tengamos en cuenta en nuestras decisiones de cada día. Al principio de este discurso, hablamos de un cheque en blanco. Recuerde, Jehová pagó el precio más alto que existía. Entregó a su Hijo amado. Jesús dio su vida perfecta voluntariamente. ¿Por qué lo hicieron? Por amor, por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Por lo tanto, sigamos reflexionando en el sacrificio de Jesús, no solo esta noche, sino en los próximos días y semanas. Que estas palabras que ha escuchado en este discurso, que lo que ha visto en esta hermosa ceremonia, lo motiven a buscar nuevas formas de mostrar aprecio por todo lo que Dios y Cristo han hecho por usted. Demostremos entonces que valoramos ese amor, no solo con palabras o con sentimientos pasajeros, sino con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Porque al final, esa es la gratitud que realmente cuenta, la que transforma nuestra vida. Dentro de muy poco tiempo, veremos cumplirse cada una de las promesas de las que hemos hablado esta noche. Hasta que llegue ese maravilloso día, vivamos de una manera que honre ese inmenso sacrificio.